Hola, ¿cómo están? Pues como ya vieron, pues esto es súper interesante. Y otra plática que tenemos es la de células mesenquimales, que también es una terapia de sostén. Entonces, si por favor me pueden pasar la presentación. Como bien comentó la doctora Yasmín, hay que tener, como pediatras, hay que tener muy claro varios conceptos básicos. O sea, una célula madre, como comúnmente lo que conocemos, toda célula que dé origen a otra célula, pues va a ser una célula madre. Entonces, está bien descrito que hasta psicológicamente y socialmente el llamarle célula madre, pues como que ya en cierta forma hace que los pacientes, que los que puedan tener una enfermedad, pues digámoslo ya avanzada, pues como que se acoplen o digan, ah, bueno, pues si es una célula madre, tal vez efectivamente me va a ayudar. Lo importante aquí hay que saber que biológicamente hay muchas células que sí efectivamente tienen un buen funcionamiento y tienen una buena teoría y hay que llevarlo a la práctica, pero sin embargo hay que tener en cuenta que de dónde viene esa célula madre, porque yo te puedo vender una célula y decir, le pongo una, te pongo dos, esta es una célula madre, esta es una célula madre, pero la realidad es saber de dónde se obtuvo esa célula madre y si realmente va a hacer las funciones que requerimos. Nosotros lo que hacemos en el servicio de trasplante es tener la célula madre que va de origen a la metapoiesis. ¿Y por qué esa célula hace que nosotros tengamos una forma en cierta medida que sea fácil de aislar y que posteriormente hagamos el procedimiento? Pero algo muy interesante es que esa célula madre hematopoietica tiene también una célula madre y esa célula madre se llama célula mesenquimal. Entonces, no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, y seguramente lo han visto en sus consultas o a lo mejor con alguien adulto, en los cuales les comentan que les van a infiltrar la rodilla, que si les pusieron células madre para regenerar vasos sanguíneos, para los infartos. Entonces, todo ese tipo de cosas, o sea, efectivamente puede tener un fundamento biológico, pero seguramente, y lo que estamos trabajando, como ahorita se los voy a comentar, es saber realmente si esa célula que le están infundiendo efectivamente sea una célula madre, ¿sí? Y qué función va a tener. La siguiente, por favor. Ya, como ya les comentó, somos ya parte de la red internacional de trasplantes. La siguiente, por favor. Vamos a ir un poquito rápido, ya quedamos. Esta célula troncal tiene que tener dos características para empezar. Uno, que sea capaz de generarse por sí sola y que pueda diferenciar. Si no, pues a lo mejor vamos a infundir células que ya están diferenciadas y no vamos a poner células que puedan autorrenovarse y entonces debe tener ciertas características. La siguiente. Esas son las células troncales, como ya les comentaba, es lo que nosotros aislamos, que ya son células, digamos, lo de la célula mesenquimal, que ya va a dar origen a una célula madre hematopoietica, y esa es la que nosotros recolectamos. La siguiente, por favor. Como ya les comenté, esa célula, si bien sabemos como pediatras, hay tres capas embrionarias, mesodermo, ectodermo, y nosotros del mesodermo, de ahí viene originada la célula madre mesenquimal, que como bien aquí lo muestra la diapositiva, pues va a dar origen a otro tipo de células. La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Y aquí, como vemos, entonces, efectivamente, la anterior, por favor, vemos que cada una tiene una condición específica. Entonces, ok, a lo mejor están influyendo células para regenerar el hígado, para regenerar las neuronas, pero debe tener una condición específica y obviamente características inmunológicas que realmente te digan que efectivamente esa va a ser una diferenciación hacia piel, hacia neurona, hacia sangre, hacia hígado. Curiosamente, de todas esas condiciones, la que va para sangre es como más fácil de aislar y por eso hacemos el trasplante de célula progenitora. Pero no está tan equívoco pensar que esa célula mesenquimal me puede dar origen a una neurona o a regenerar otro tipo de tejido. Sin embargo, como reitero, en condiciones para la siguiente. La siguiente, por favor. Como creo que me quedé un poquito trabado, pero bueno, ya no alcanzaba, pero bueno, entonces lo que yo les comentaba, esa célula mesenquimal, lo que vamos a hacer nosotros, ¿sí? Es, número uno, no es tan fácil aislarla. Otra cosa que es súper importante es, porque luego nos preguntan, oye, ¿y cómo sabemos que esa célula cuando se infunde, vas a ver que tiene que originar sangre o cómo vas a ver que va a originar cartílago? O sea, ¿cómo le hace? La célula, como bien sabemos, tiene su código postal, por así decirlo. Entonces, esa célula puede tener tres mecanismos. Uno, tenga contacto directo con el tejido para poder
funcionar, llegar y decir aquí es mi casa, que es el famosísimo homing. Uno puede haber factor, o en otra ocasión puede tener algunos factores solubles que le dicen, oye, vente acá al tejido, acá es donde tú debes estar para que puedas hacer tu función. O la otra, que hay otras células, como que son las células intermediarias, por así decirlo, que dicen, oye, ¿sabes qué? Tu célula que te infundieron por un catete que vas por la sangre, oye, tú sabes que tú tienes características así, entonces tu lugar va a ser para acá y te llevamos para que tú puedas llegar e implementarse en ese tejido. Entonces, son muchos los factores que podemos, esto es algo muy inmunológico, porque luego piensan que nomás vemos cáncer, y no, o sea, esto es terapia celular, es saber cómo funciona la célula inmunológica, cómo está, cómo va a funcionar para poder ofrecer un buen tratamiento. La siguiente. Sí. La siguiente, por favor. La siguiente, porfa. Esto es de lo más importante que queramos que veamos, porque nosotros actualmente a nivel nacional estamos en el proyecto de norma oficial para la disposición de las células troncales. Por que salgamos del hospital, simplemente aquí donde nosotros estamos, afuera del metro del Hospital General, y encontremos células madre en pomada, en líquido, en cualquier cosa. Ya trabajando a nivel nacional en una norma oficial para poder regular esto y que todos esos centros que se dedican a vender células madre, de quién sabe dónde las saquen, se preste a una mala praxis. Entonces, actualmente estamos trabajando y somos orgullosamente partícipes de esta norma. La siguiente, por favor. La célula mesenquimal estomal debe tener sus características muy bien descritas. La siguiente, por favor. Si ustedes se ponen a revisar o se meten ahí a navegar por el Google y ponen mesenquimal stem cell, le van a salir una infinidad de artículos. Por ejemplo, aquí hay más de 60,000 artículos de células mesenquimales, porque luego después también se presta de otros médicos que te preguntan, oye, ¿y esa célula mesenquimal de dónde la sacaste o qué pasó? Simplemente es que a lo mejor en países del primer mundo ya se está utilizando y que actualmente tenemos la oportunidad de poderlas utilizar también en nuestro hospital. La siguiente, por favor. En pediatría también ustedes se meten y hacen una navegación, también se van a encontrar muy interesantes artículos. La siguiente, por favor. La siguiente. Las enfermedades que más se utilizan para esta célula mesenquimal, uno, son la enfermedad infarto contrahospitalario, como ya les comenté, que es la principal complicación del trasplante. Número dos, actualmente a nivel mundial, este trasplante se coinfunde, vamos a decir que se infunden las células del trasplante, pero también con una célula mesenquimal, y eso se ha visto y está totalmente demostrado, y eso es lo que ya estamos empezando a hacer en el hospital, es que eso hace que la enfermedad infarto contrahospitalario no sea tan grave y obviamente disminuye la incidencia. Entonces, para nosotros como oncólogos y transplantólogos, esto de la célula mesenquimal regula todo este proceso de anidamiento de la célula a nivel del estroma. La siguiente, por favor. La siguiente. Eso ya es más biológico. La siguiente, como yo os comentaba, hay ya muchos análisis sobre enfermedad infarto-hospedero. La siguiente, vamos a ir casi ya hasta el final, para poder nada más comentarles, la siguiente, que todos son evidencias que hay acerca de la enfermedad infarto-hospedero, que es de lo más demostrado. La siguiente, por favor. Pero también uno si se mete a otras enfermedades, por ejemplo, hay en displasia broncopulmonar, eso para los neonatólogos es muy interesante porque se ayuda que regula y entonces todas esas células proinflamatorias hace que también sean, por ciertos mecanismos de los linfocitos, puede hacerse también sistema como vías de señalización antiinflamatorios y eso ayuda mucho a que estos tipos de pacientes salgan adelante. La siguiente, por favor. Entonces puede haber displasia broncopulmonar, puede haber enfermedad de Crohn. La siguiente, por favor. Otra vez el enfermedad infarto contrahospedero. La siguiente, por favor. La siguiente, algo también muy común que esto ya es en asma. La siguiente. Y sobre todo generación articular. La siguiente, por favor. Y bueno, como conclusión quiero decirles que la célula, que biológicamente entonces no está tan descabellado decir que te van a infundir células. La cuestión es saber si efectivamente esa célula que se están infundiendo, y eso no es tan fácil aislarla y también no es tan barato, ¿sí? Saber que realmente sea una célula mesenquimal que va a tener la función de llegar a su sitio y poder entonces reactivar. Cosa muy importante y más, no sin antes decir es, y actualmente también de la célula mesenquimal hay una
madre de la célula mesenquimal, que es la célula pluripotencial inducida. Y esa célula ya está en países de primer mundo que se está investigando. Se supone que te agarran un pedacito de piel, ¿sí? Hacen una transformación y hacen que esa célula entonces te pueda generar prácticamente muchos tejidos. Entonces se supone que en un futuro, 10, 15, 20 años, no lo sé, podemos que todas esas enfermedades crónico-degenerativas con esta célula pluripotencial inducida podemos atacar enfermedades y así obviamente mejorar la calidad de vida. Eso es lo que se espera. Entonces hay mucho por investigar, solamente es abrir el panorama a todos los pediatras y a todos los que nos están escuchando de que esta célula mesenquimal, no dejarse engañar que es una célula madre que te puedan vender en cualquier parte, que no es tan fácil de aislar y que obviamente tiene también muchas indicaciones. Falta mucho por investigar, sí, claramente, pero es una muy buena opción que pues ya está a la vuelta de la esquina, honestamente. Entonces es muy bueno empezar a empaparse para poder saber en qué momento de nuestros pacientes lo podemos aplicar. Y pues eso sería todo. Muchísimas gracias y pues esperemos si hay tiempo para preguntas, con gusto las resolvemos. Yo lo tengo aprendido. Muchas gracias. Excelente cátedra, excelente conferencia. Sí, muy agradecido, gracias. Hemos aprendido mucho esta tarde. Muy interesante lo que se está haciendo en el Hospital Infantil de México. Sí, es algo increíble. Lo felicito por la excelente exposición y por el excelente trabajo que están haciendo con los niños de nuestro hospital. Hay dos dudas planteadas. ¿En qué otros países de Latinoamérica se realiza el trasplante de médula ósea? ¿En qué otros países? Hemos tenido egresadas de Colombia. Ajá, sí, te escucho. Es una realidad. La realidad como países latinoamericanos es que estamos muy por debajo de lo que debería de ofrecerse. Hemos aprendido que nosotros, pues no debería haber fronteras para poder ofrecer este tratamiento para los niños. Sin embargo, pues la realidad es que hay países de Centroamérica en que no hay. Muy comúnmente recibimos llamadas de Guatemala, de Belice, de Honduras, que qué se le puede ofrecer. Y hay ciertas fundaciones en las cuales nos contactan para poder ver. Es todo un tema desde lo migratorio administrativo, pero en cuestión médica nosotros estamos abiertos. Hemos tratado, por ejemplo, ahorita con nuestra doctora que es de Bolivia, tratar también de expandir todo el conocimiento, pero no solamente es el conocimiento, sino es toda una infraestructura. Entonces, yo también espero que en unos 5 o 10 años tengamos ya unas unidades de trasplante, obviamente, en Latinoamérica y seguir apoyándolos en lo que se pueda. Entonces, ese es un trabajo que nos compete a todos como seres humanos y no solamente decir, pues yo soy de México, soy de Honduras y insisto, esto no debería de tener barreras. La salud, la vida es para todos, es un derecho universal para todos. Ok, muchas gracias, doctor.